pero que uno piensa que son, bueno, como los dos grandes componentes, ¿no? La grasa y el músculo, el deporte, la vida, el alto rendimiento. Y anoche estuvimos viendo una película altamente recomendable con Tom Hanks, que lamentablemente por culpa de la pandemia no pasó en los cines, que se llama Un día en un buen vecindario, un día en el vecindario. Y es verídica, es de un hombre que llevaba un programa de televisión en Estados Unidos, especialmente dedicado a niños, pero que trabajaba así medio en estilo Plaza Sésamo, con títeres, pero que abordaba distintas problemáticas que vivían los niños, especialmente problemas emocionales. Y un poco la película, sin spoiler nada, se trata de un periodista que le tiene que hacer una entrevista a este personaje de televisión, sería un Carlitos Balá nuestro, solo que con otra impronta y otro objetivo. Y la dinámica de la película en realidad resulta muy interesante porque Tom Hanks estuvo nominado al Oscar al mejor actor de reparto, siendo que la entrevista y el personaje entre comillas principal es este director de cine, este actor de televisión. Pero el personaje principal es el periodista que quiere hacer la entrevista y que en realidad tiene un bloqueo emocional por su historia de vida. Y acá viene la relación con el programa de hoy. Trabajando así en coaching individual, con PNL y neuropromoción avanzada, con muchas personas, y especialmente con varias personas que afrontaban problemas de obesidad, encontraba una dinámica muy interesante. Esa obesidad, ese exceso de grasa, en realidad, el patrón mental que estaba atrás de eso era protegerse, ¿no? Era poder crear una distancia del mundo con el contacto en realidad sensitivo más profundo. Ese es uno de los patrones, hay otros muy interesantes, uno desde lo transgeneracional y otras cuestiones como el no querer ser visto, el ocultarme atrás de este escudo de defensa, como sería tener un exceso de grasa, protegerme de que no me toquen, pero también ocultar mi yo, lo que sois. Esta película no muestra eso, pero sí el bloqueo del periodista, como él se escuda a partir de la supuesta objetividad, pero que en realidad agrede a todos sus entrevistados y se oculta a través de su enojo, ¿no? Tenemos muchas formas de ocultarnos, pero una forma física de ocultarnos, muchas veces he visto que es crear un exceso de peso y crear una capa de grasa para protegernos, ¿no? Que amortigüe los golpes de la vida o que amortigüe que no pase el afecto, eso. Permitiéndonos abrirnos y que las cosas lleguen, esas personas también empiezan a cambiar su dinámica fisiológica. Entonces, bueno, en este aporte que yo puedo hacer a partir de la experiencia y toda la formación que tengo, entender que a veces le damos la orden a nuestro cuerpo de que en vez de desarrollar musculatura o un físico dinámico, le damos la orden de alguna forma de que acumule grasa para protegernos y bueno, y eso a su vez va trayendo después un feedback de retroalimentación donde como estamos más pesados no queremos hacer gimnasia y bueno, toda una serie de cuestiones. Entonces ya pudimos ver por lo menos una de las funciones de la grasa, digamos, o esto que nos engorda, que como el cerebro no diferencia bien y mal, bueno o malo, ecológico o ecológico, solo ve la función directa y la función útil directa es me protejo, me aíslo, creo una distancia
tiene una intención positiva, diríamos en PNL. Bueno, ahí podemos ver una función. Ahora vamos a ver otras funciones del combustible que sería la grasa, o sea, una función positiva, ¿no? ¿Y cuáles serían las buenas grasas para desarrollar nuestra actividad? ¿Cómo interactúan aceites, grasas con músculos y un alto rendimiento? Así que ya iniciando este camino de el alto rendimiento, de ir más allá, mirando como más en una lupa, ¿no? Cómo funciona el músculo y las grasas, le cedo la palabra a usted, doctora. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a charlar un poco de los orígenes. ¿Qué son las grasas? Si uno pudiera preguntarse eso, porque realmente es algo de lo que se habla siempre y se escucha, que las grasas trans y que las grasas saturadas y que las grasas buenas y las malas y el colesterol, y cuál es ¿qué son? ¿Sí? Resulta que estamos compuestos por 4 que se llaman macromoléculas, o sea, hay 4 tipos de sustancias esenciales, ¿sí? Uno son los azúcares, que tiene que ver con la glucosa y todos sus derivados más o menos complejos, en el cual si uno va a los alimentos, tendríamos, por ejemplo, los cereales y las harinas. El arroz, la quinoa y todos los derivados de harina que se basan en el almidón, tendrían como rama o como origen los hidratos de carbono o la glucosa o los azúcares. Después tenemos otra parte que son las proteínas, esa es otra familia de moléculas, ¿sí? Porque su estructura es diferente. Las proteínas tienen, digamos, los hidratos de carbono, este primer grupo, tienen una función más de energética sobre todo, es como la moneda energética rápida, es fácil de digerir, se corta en pedacitos, un montón de esos pedacitos son glucosa y la glucosa es la que intercambiamos por energía. Las proteínas tienen una función de estructura generalmente y de acelerar el proceso, entonces va a estar más en el sostén del cuerpo y en las funciones de movimiento. Entonces los músculos, por ejemplo, son proteínas. Todos los procesos enzimáticos, es decir, de transformaciones que se den en el cuerpo, son proteínas. Después tenemos los ácidos nucleicos, que en realidad lo que hacen básicamente es componer el ADN. Y después tenemos las grasas, que es otra familia. El origen son los lípidos, se llaman así, no sé si lo han escuchado, y que tienen diversas funciones. Son aceites y componen, por ejemplo, en nuestro cuerpo varias cosas. Una es formar el colesterol, la molécula de colesterol, que va a dar origen a un montón de hormonas. Todas las hormonas sexuales, por ejemplo, son derivadas del colesterol. O sea que en realidad necesitamos comer algún tipo de grasa como para poder producir hormonas. Después son las que aceitan, en parte, se genera algún tipo de aceite en las articulaciones también. Y por otro lado, las conexiones cerebrales tienen como capitas de grasa que funcionan como aislante. Y eso va haciendo que los impulsos sean mucho más rápidos. Prácticamente creo que es el 70% de nuestro cerebro es grasa. Y a la vez es una forma muy fácil de almacenar energía. O sea, es la forma más eficaz en realidad. Si nosotros quisiéramos almacenar energía en hidratos de carbono, tendríamos que tener muchísimos hidratos de carbono. En las grasas, uno almacena en menor volumen mucha más energía. Entonces, ¿necesitamos grasas en nuestro cuerpo? Sí. Como los osos, ¿no? Que se engordan para que venga el invierno. Claro, exactamente. Porque, por un lado, son fuente de energía. Y por otro lado, como vos dijiste también, son formas de protección y de aislamiento. Aislamiento del frío. Nosotros tenemos a nuestra perrita en casa, Uma, que ya tiene, creo que 15 años más o menos, está muy viejita y ya no almacena grasa. Entonces si uno la ve, está muy adelgazada y tiene mucho frío. Las grasas son formas de aislarnos de la temperatura
y optimizar como todo lo que se llama nuestra homeostasis, mantener nuestro estado interno un poco más aislado, sin tanta influencia de lo externo. Y a la vez aislante en caso de golpes, literalmente. Si uno se llega a caer, de tener un poquito más de grasa en el tejido subcutáneo, no digo que no nos vamos a lastimar, pero en realidad amortigua un poco la caída o el golpe. Entonces necesitamos grasas. Ahí, perdón, me vino una pregunta. Uno se aísla del frío. ¿Cómo sería el frío emocional, por ejemplo? ¿No? Porque dijimos recién que tiene una función de protección contra el frío. Y desde las emociones, ¿qué pasa con el frío, no? Cuando una persona es muy fría, quizá un familiar muy frío, un padre muy frío, una madre muy fría, un hermano muy frío, o una pareja muy fría, ¿cómo creen que puede llegar a impactar eso a lo mejor? Relacionando las cosas que dijeron ustedes dos, ¿no? Una pregunta muy interesante. Creo que más que esa persona que se recubre, esa persona es cálida y le tiene miedo al frío, ¿no? Y a las agresiones, al contacto con la agresión o con el frío, y por eso crea ese sistema de protección, pero la persona que está dentro de esa, como un bebé envuelto, digamos, está cuidando su ser interno de la agresión o el frío externo. El problema de eso es que, como podemos hablarlo ahora, para nuestro inconsciente, eso es una intención positiva y lo desarrolla justamente para esto que vos decís. Me cuido de un entorno agresivo, un entorno frío, un entorno que no me contiene. Y me contengo yo a mí mismo, como el oso. Para el cerebro y para el inconsciente está bárbaro. Y para el alma, digamos. El problema es que los efectos de esa estrategia de protegerme así termina dañándome en otras áreas de mi vida. Sí, acá entramos en otra área donde aparece una molécula que ya la hemos mencionado otras veces, que es el cortisol. Cuando nos sentimos amenazados o nuestra supervivencia se ve afectada o potencialmente afectada, por ejemplo, para un niño, para un bebé, la necesidad de pertenecer y tener los cuidados de una madre es de vital importancia. Por eso también es tan importante para nosotros el rol social, y aunque por ahí uno diga no quiero guiarme por lo que digan los demás, a veces seguimos prestando atención a todo el entorno, porque para nuestro sistema de supervivencia, el pertenecer a una manada es importante a los fines de sobrevivir. Y bueno, y mucho más en un niño que después va creciendo, en el cual la mirada de los padres va a condicionar mucho su pertenencia o no, y lo que el niño tenga que hacer o dejar de hacer para pertenecer a ese grupo familiar. Cuando una persona se siente amenazada, por ejemplo, por decir esto, simplemente por ahí un padre que tenga que trabajar mucho, pero que el niño por ahí o no se lo han explicado o el niño no lo entiende, tiende a pensar que es su culpa y que en realidad puede correr riesgo el seguir perteneciendo. Ahí se activan los sistemas de alarma. Aumenta el cortisol, y el cortisol, como nos pone, necesitamos salir rápidamente de situaciones o escapar o tener más energía, el cortisol empieza a movilizar las grasas. Y todas esas grasas se empiezan a depositar en lugares donde quizás no nos son tan funcionales a largo plazo. Entonces, en vez de estar en los músculos, donde se van a consumir rápidamente, quizás empezamos a juntar, como ya hemos dicho en otro programa, en la cara, en la espalda, a nivel abdominal. Ahora siempre tuve esta duda, justamente que vos decís. Cuando el cuerpo consume, tenés mucho esfuerzo, corres un maratón. Entonces, el cuerpo empieza a consumir grasa. Supongamos, los pies, ¿la sacan la grasa que está dentro de los músculos de los pies? ¿O el cuerpo hace un sistema que
bombea de las grasas que están en todos lados o del lugar donde está la grasa. Digamos, yo uso las manos, es la grasa en las manos, uso los pies, la grasa en los pies, o el cuerpo no, va teniendo un sistema de rastreo, por decir así, de extracto, y va sacando de otros lugares, o solamente va a esos lugares cuando ya sacó del lugar que la usa. Acá hay bastante controversia en ese tema. Digamos, por lo que yo he leído, en general la tendencia es a que el consumo de grasa local no existe. O sea, no es que vos haces brazos y gastás en la grasa de los brazos, sino que por un metabolismo general liberas la grasa de todo el cuerpo, se dispone en el cuerpo y, por ejemplo, haces brazos, pero estás quemando la grasa capaz de la panza. Pero bueno, la ciencia está avanzando todo el tiempo y a veces salen algunos estudios que dicen, no, sí existe la quema de grasa local, otros dicen que no, otros que dicen que sí, entonces hay controversia en el tema. Pero en términos generales, la tendencia que yo conozco es que si vos corres, usas la grasa de todo el cuerpo. Si vos haces con una sola parte, usas algo de todo el cuerpo, como que es grasa general. Ahora lo que pienso también es que, ¿qué pasa si sube este cortisol que me movilizaría las grasas y yo no me muevo? Si yo no me muevo, no aumento la temperatura. Volviendo al tema del frío, ¿no? Entonces, cuando uno siente este estrés y no lo convierte en movimiento, en definitiva no estás contrarrestando el frío y aparece la capa. Me parece, ¿no? Como que en general lo que sucede es que si vos no te moves cuando tenés cortisol o cuando estás en bajo estrés, en general genera efectos adversos, como que se acumula de alguna manera dosis de estrés en el cuerpo que a la larga terminan siendo bastante dañinas. ¿Me equivoco? No, está bien, sí, sé que, digamos, hay una impronta del estrés en varios aspectos. Uno es esta, la acumulación de la grasa central que se llama, en la cara, en la espalda, en el abdomen. Por otro lado, digamos, si uno piensa, por ejemplo, en algún felino que pueda estar estresado, o un perro cuando está estresado, ¿cómo vemos? Eriza todo el pelo que tiene en la espalda, tensa todos los músculos del cuerpo. Nosotros hacemos lo mismo, solo que por ahí no se nos nota. Se nos nota cuando nos empieza a doler, en realidad. Pero frente a situaciones de tensión, estrés o amenaza, que pueden ser las más comunes y corrientes en el día a día, empezamos a tensionar todos nuestros músculos en pos de, digamos, si uno tiene que pensar cuál es la respuesta al estrés, es huir, luchar principalmente, o a veces es la parálisis, lo que uno vería en algunos animales como esto de hacerse el muerto como para pasar desapercibido. Pero todo eso requiere una respuesta muscular. Y a veces nosotros en nuestra vida cotidiana nos sentimos estresados, pero no tenemos esa respuesta real de lucha, pero nuestro cuerpo se prepara para luchar. Entonces terminamos tensionando todas nuestras cadenas musculares, que si después, como también decía Gaby, no va acompañado de un movimiento, todo eso va a generar contracturas en diferentes áreas y va a terminar haciendo cambios en la postura, por ejemplo. Y también creo que, si bien uno no lo materializa en forma de una pelea, si yo estoy preparado para pelear, por ejemplo, o para escapar, la forma en la que interpreto lo que me digan y lo que respondo hablando, por más que no haya movimiento físico general, digamos, corporal, también va a ser desde la lucha, desde la huida o desde el abandono. Había una persona que leía, un escritor, que decía cómo muchas personas por esta sobredosis de estrés tienden a la confrontación permanente o se abandonan a los placeres, por ejemplo, o al consumo de sustancias, o están en constante lucha contra un enemigo, o directamente están escapando a través de cosas. Entonces, como el estrés físico, si queremos ponerle este término físico, porque en realidad todo es físico, pero bueno, condiciona la forma en la que interpretamos las ideas, la forma en la que nos relacionamos con lo que nos sucede, con lo que nos dicen, con la ideología o con las creencias. Siempre estamos dentro del mundo ¿no? De que cuerpo, mente, emociones son una sola cosa
que podemos dividirla pedagógicamente o didácticamente para hacer foco en algo, pero en realidad somos un solo sistema. Y vos hago entrenados deportistas de alto rendimiento, bailarinas, va la gente al gimnasio, y creo que tenemos como esta obsesión, ¿no? De estoy gordo o la grasa y el músculo, y quiero sacar músculo, y yo quiero quemar grasa. ¿Cómo es ese vínculo entre músculo, grasa y el rendimiento en la vida? La grasa, como dijo recién Roy, es energía. O sea, es energía en su máxima expresión. Es la mejor energía que existe, básicamente. Por darte un ejemplo, la cantidad de calorías que te aporta un gramo de grasa es un poco más del doble que la que te aporta un gramo de azúcar, de glucosa. Entonces, imagínate lo útil que es tener grasa, porque en la misma cantidad, o sea, en la misma masa, un gramo por un gramo, te aporta el doble. Ahora, espacialmente, la grasa es menos densa, entonces ocupa más espacio, ocupa más espacio que el músculo, por ejemplo. Un gramo, qué sé yo, 20 gramos de carne y 20 gramos de grasa pura tienen un volumen mucho más, muy diferente. La grasa ocupa más espacio. Entonces creo que tiene mucho que ver primero con cómo uno se percibe a sí mismo y cómo se compara con lo que vendrían a ser los modelos de lo que es lindo y lo que es feo en base a lo que uno vive y experimenta toda su vida, ¿no? Lo que ve en las revistas, lo que se ve en la tele, lo que se ve en las redes sociales, lo que veo en mi familia, lo que viví en mi experiencia personal. Y también hay una cuestión genética que tiene que ver con eso. Pero en general, ¿qué pasa? Si vos tenés una buena calidad de músculo, si vos tenés mucho músculo, la capacidad de consumir grasa por unidad de tiempo es mucho mayor. Porque la única forma de consumir grasa es a través de, consumirla, tener que poder consumir energía. Los músculos son como las usinas atómicas, digamos. Son los lugares donde va a venir la materia prima y va a terminar produciendo energía. Y esa materia prima pueden ser varias. Fosfocreatina, puede ser glucosa o puede ser grasa en este caso. Sí, sería como si vos imaginate una hoguera. Cuanto más grande es la hoguera, más leña le podés echar. Bueno, cuanto más masa muscular tenés, más consumo de grasa podés usar por unidad de tiempo. Entonces, bueno, por lo menos lo que hacemos nosotros desde nuestro planteo es que antes de empezar a pensar en un trabajo específico para el consumo de grasa, tenés que tener con qué consumirla. Y que consumirla implica dos cosas. Por un lado, un desarrollo de la masa muscular, o sea que tenés que aumentar tu masa muscular. Y por otro lado, patrones de movimiento o ejercicios aprendidos, bien ejecutados, que involucren una gran cantidad de músculos al mismo tiempo. Porque ¿qué pasa? Los músculos se contraen y se relajan, se contraen y se relajan. Cuanto más músculos contraigo por unidad de tiempo, o sea, si en un minuto contraigo 10 músculos o contraigo 50, en el mismo tiempo estoy consumiendo mucha más energía. Entonces, toda la primera etapa de entrenamiento, que implica aprender a moverse, lo que hacemos es desarrollar la competencia o la capacidad de ejecutar ejercicios que involucren gran cantidad de músculos al mismo tiempo. Si vos salís a correr, hay dos formas de hacerlo. Si vos corres bien, usas todo el cuerpo. Si corres mal, capaz que repartís la carga en pocos músculos. Entonces lo que estás haciendo es perder tiempo, porque en el mismo tiempo de carrera, o sea, lo mismo que corriste, usaste menos músculos. Entonces, primero, fatigaste mucho más los músculos que usaste, y segundo, que consumiste mucho menos energía. No sé si se entiende. Perfecto, vamos a hacer un programa sobre maratón y ahora me vas a explicar qué es correr bien y qué es correr mal. Me acuerdo un cliente que le mando un gran abrazo, que corría maratón y tenía muy buen rendimiento. Me acuerdo de esto hace por lo menos 15 años atrás, 10 años atrás, que yo iba a Jesús María a hacer así coaching con PNL y con la gente. Y bien, esta persona quería aumentar su rendimiento en el maratón, aunque le iba muy bien. Ahora, solo el sentido común tenía
una panza bastante prominente, ¿no? Y era como gordito desde arriba, y sí tenía sus piernas para trotar, era de trote, maratones de trote, una cosa así. Y yo digo, me parece fantástico, pero me parece que lo primero que tendrías que hacer es entrenarte, o tener un sistema alimenticio y físico, porque me parece que te vas a dañar. Me dice, no, y ando muy bien, y andaba muy bien. Medio se enojó por lo que yo le dije. 8 años después me viene a ver porque tenía que operarse de las 2 rodillas porque las había destrozado. Por la carga que tenía, pero eso era sentido común. Pero no nos damos cuenta de eso muchas veces. Encontrás con mucha gente, empieza a caminar, dice, porque me dijo no que camine, y su cuerpo no está como para caminar, porque es como si tuviera una mochila de 20 kilos arriba. No estás entrenado para eso, pero creemos que sí. Bueno, ¿qué sería correr bien y qué sería correr mal? Bien, por ahí, bien o mal, es complejo de definirlo, pero hay cosas que son simples. Por ejemplo, si vos en cada paso entras con el talón al piso, o sea, lo primero que entra en contacto es el talón, el tobillo no puede jugar en ese paso. O sea, de por sí ya está entrando con una articulación menos. ¿Qué significa que estás jugando con una articulación menos? En cada paso vos deberías absorber el peso de tu cuerpo para salir hacia adelante, como si fuese un resorte. Entonces, si vos entras primero con el talón, recibes un impacto. No hay amortiguación ahí. Es un impacto directo que generalmente va derecho a las rodillas porque es la articulación más próxima al talón. En cambio, si vos entras con la planta del pie en vez de con el talón y podés como amortiguar el paso, amortiguar la toma de peso, recibir tu peso, pasar de ahí la fuerza hacia la rodilla y de la rodilla a la cadera para después empujar el piso y salir hacia adelante, la recepción del peso no tiene impacto. Hay una amortiguación que recae, en vez sobre las articulaciones, recae sobre los músculos y los tendones. Principalmente sobre los tendones, que son elásticos. En cambio, las articulaciones no son elásticas, están apoyadas sobre sí mismas, entonces se chocan cuando vos no amortiguás. ¿Se entiende? Sí. Para los que están escuchando, no sé si no pueden ver mis gestos, pero espero que sí se entiendan, porque en realidad sería como que cuando vos entras con la planta del pie, podés usar el tobillo para frenar, después la rodilla para frenar, después la cadera para frenar y desde ahí podés salir hacia adelante con un paso. Entonces ahí tenés un ejemplo de cómo el simple hecho de entrar con la planta del pie en vez de con el talón ya hace que se activen los músculos de la pantorrilla. Y si se activan los músculos de la pantorrilla, por conexión se activan también los de la pierna y los del glúteo y los de la espalda y se empiezan a generar conexiones musculares completas. Entonces en cada paso, a lo mejor en vez de usar las piernas para correr, y terminas usando los brazos. De hecho, los que saben correr te dicen que en realidad se corre con los brazos, no con las piernas. Entonces eso es una forma de entender más o menos cómo es moverse bien. Es que todo el cuerpo se mueve, no es que se mueven las piernas o se mueven los brazos o se mueven los abdominales. Todo el cuerpo se mueve todo el tiempo, entonces gastas mucho más energía. Pero al mismo tiempo es más eficiente. Es como una contradicción. Qué interesante esto de que se corra con los brazos. Nosotros tenemos por ahí la costumbre de caminar, mucha gente con las manos en los bolsillos, me incluyo, muchas veces lo he hecho, o con los brazos quietos. Significaría estar caminando mal. Y teóricamente puede ser que sí. O sea que los militares, con esos desfiles donde mueven los brazos ampliamente, estarían caminando mejor que una persona común. Claro, posiblemente sí. Hay un paso, creo que se llama paso de ganso, no sé cómo es. Porque en realidad, ¿qué pasa? Cuando vos caminas, no caminas, sino que te caes. Y recibís el peso y te vuelves a caer. Y recibís el peso y te vuelves. O sea, caminar es un caerse permanentemente y controlado. No es que vos haces el paso y todo es a voluntad y nunca te caíste, sino que te estás cayendo hacia adelante. No sé si se entiende. Sí. Nadie avanza primero con el pie y después con el cuerpo. Va a la cabeza primero, entonces yo me caigo. Claro, saco el centro de gravedad. Me desequilibrio hacia adelante y me recupero el peso, el equilibrio, y así sucesivamente.
hay un paso que hacen los militares que es uno en el cual nunca te caes. Creo que es marchando, levanto la rodilla, estiro hacia adelante, sube la pierna recta, apoyan y avanzan. Como una forma de demostrar de que ellos tienen la voluntad de controlar todo lo que sucede. Como nunca me caí, nunca me estoy cayendo. Pero sí, lo lógico sería eso. Los brazos tienen una función de equilibrar, de ayudar a equilibrar el balanceo que se produce entre una pierna y la otra. De hecho, me acuerdo cuando hacíamos Kung Fu, que uno tiene que golpear, digamos, para dar un golpe de brazo, terminaba moviendo la cintura escapular, terminaba moviendo también la cadera, la columna, y terminábamos con un movimiento de incluso hasta del talón. Uh-huh. Sí, el golpe de puño derecho empieza en el pie izquierdo. O en el pie derecho, dependiendo de la guardia en la que estés. Que cómo hemos perdido esa sabiduría del cuerpo, es que en los niños uno la ve. Uh-huh. Y después, por la mala posición, por la escuela, tanto sedentarismo, quizá vamos perdiendo esa sabiduría porque uno ve a un niño y como en la entrevista Masabeo, que lo tenemos ahí en Actisdana en YouTube, va estando toda esta implicancia de movimiento global, ¿no? Sí. Y también está el hecho de que nosotros consideramos capaz el cuerpo como una máquina que transporta la cabeza. Entonces no hay un cuerpo completo. La otra vez que fui a un taller el sábado con un bailarín que hablaba sobre creatividad, él me decía que su problema era que daba clases en todo el país. Y una vez le tocó ir a Chile a dar una clase y él pensaba que tenía personas de 30 años más o menos. Y cuando llegó, las personas que estaban ahí eran de 19, 20 años. Pero su expresión fue: vos pensás que vas a encontrar personas que vas a encontrar personas de tanta edad, con tal cosa, y dice, y ahí te encontrás con un montón de cuerpos, con todos los archivos que tiene ese cuerpo, ¿no? Y esa forma de pararse, esa forma de moverse, esa forma de ver, esa forma de escuchar, esa forma de... Eso, un cuerpo, digamos, un cuerpo completo, no un cerebro o una mente. Bueno, no, los bailarines, no hay forma que no entienden el cuerpo como una sola cosa, donde la inteligencia está adentro, por decir así, ¿no? Como vos dijiste, que todos pensamos el cuerpo como una máquina que porta la cabeza. Bueno, temas muy interesantes, ya son casi -10, vamos a ir ya aproximando, ¿no?, al cierre, y nos vamos a ir con Maná. Y en esto de grasas, músculo, la inteligencia del cuerpo, cortito, Ro, para que la gente no cansarla con tanta a veces alimentación, que uno se pone medio exigente, porque tenemos razón para eso, pero describinos esto de las 2 grasas que hay, o 3, no sé, insaturada, la hidrogenada, qué sé yo, no sé, uno ve tanto, ve los prospectos de las galletas y te dice aceite de esto, lo otro, parece que es bueno y a lo mejor es un veneno. Bien, tenemos básicamente las grasas saturadas y las insaturadas. ¿Qué significa que sean saturadas o no? Tiene que ver con la cantidad de hidrógenos que están, digamos, según si sus enlaces están saturados o no. Y eso le va a dar si a temperatura ambiente son sólidas o líquidas. Generalmente las grasas que a temperatura ambiente son sólidas van a ser las grasas saturadas y suelen ser un poco más nocivas para nuestro cuerpo. Esas sí son las que no se recomiendan, que son por ahí las que son de origen animal. Cuando uno come, por ejemplo, un pedazo de carne y tiene toda una grasa al costado, esa es una grasa saturada. Y en realidad en su combustión, por ahí, o sea, en realidad sirve solamente para combustión. No va a servir tanto para las otras funciones que tienen las grasas, como dijimos, a nivel del cerebro o de la creación de hormonas. Entonces eso no sería recomendable. Las grasas insaturadas son las que a temperatura ambiente son líquidas, por ejemplo los aceites. Entonces los aceites sí son recomendables y cuantos más naturales sean, mejor. Y si son crudos, aún mejor, porque al calentar un aceite
vamos volviéndolo más saturado cada vez. Entonces lo vamos haciendo cada vez más parecido a una fuente de energía y no una fuente de hormona o de agilidad cerebral. Y las grasas trans o las grasas hidrogenadas son las grasas insaturadas, pero que se parecen a las saturadas. En su estructura molecular son muy parecidas. Por ejemplo, la margarina, o cuando uno lee aceites hidrogenados, o por ahí en los ultraprocesados que dice aceite hidrogenado, significa que se le han agregado componentes que lo hacen más parecido a una grasa saturada. Sobre todo las margarinas, si uno tendría que dar un ejemplo rápido. Ese tampoco es recomendable porque va para este lado más de fuente de energía únicamente. Y no nos sirve. ¿La manteca, por ejemplo? ¿Y la manteca? ¿Qué tipo de grasa es? Porque es rica la manteca. Claro, y está más del lado de la grasa saturada. Entonces no es de las más recomendables. De todas maneras, sí. Muchos papás, yo atiendo muchos chicas jóvenes, entre eso ahora estoy algunas deportistas, y en esto de la obsesión ahora me parece que ya no es tanto, gracias, por suerte hay muchos nutricionistas y médicos que han puesto la ciencia al servicio del entrenamiento, pero yo recuerdo cuando era bastante más chico que muchas modelos para mantener su figura eliminaban como las grasas, ¿no? de todas sus dietas. Y esas chicas que habían tenido como esas dietas a lo largo del tiempo, después les hacía imposible tener hijos, por estar 10 años, 15 años sin comer grasas, ¿no? O mucho más difícil. Y que para la mujer era muy importante, más que para el hombre, por ahí consumir ciertas grasas. ¿Es así? Sí, no sé si específicamente es más importante en la mujer, pero sí que el peso corporal tiene mucho que ver con los ciclos hormonales femeninos. Cuando una mujer pierde mucho peso rápidamente, sobre todo en la anorexia nerviosa o en problemas tiroideos, una de las cosas que se ve es que pierde su menstruación, por ejemplo. Entonces quizás es más fácil darse cuenta en una mujer cuando puede haber algún problema relacionado con las grasas, y un hombre, por ahí uno se entera mucho más tarde. Las grasas son importantes para o sea, es importante consumir grasas saludables para poder hacer todos nuestros procesos. Los aceites, sobre todo el aceite de oliva, es muy recomendable. El aceite de lino, el aceite de chía tienen que estar en personas que no coman carne, deben suplementarse, tienen que tener ese aporte de omegas que no lo van a encontrar en otra parte. Los frutos secos, por ejemplo, tienen grasas saludables necesarias, la palta, el huevo. Son todas cosas que van para este lado de grasas insaturadas, que van a hacer que podamos tener una buena salud hormonal y de nuestro sistema nervioso sobre todo. En una mujer se puede saber rápido por el tema a lo mejor del ciclo hormonal. Y en el hombre, ¿cómo podría darse cuenta un hombre que le faltan grasas? No, en realidad no es rápido, sino que cuando vemos que una mujer ya perdió su ciclo menstrual por una cuestión de faltar grasas, vamos a ver una mujer quizás muy adelgazada y con otros trastornos ya hormonales previos, caída del cabello, debilidad, malestar general, trastornos en el ánimo, sobre todo, debilidad para pensar, dificultad para pensar. Y en el hombre también, alteraciones en la libido, podemos llegar a notar caída del cabello. Como está mucho en el aceitado del sistema nervioso, digamos, tanto en hombres como en mujeres, podemos ver dificultad para concentrarnos, dificultad para en la memoria. Bueno, interesantísimo los temas de hoy. Entre las perlas que me llevo, una es que nuestro cuerpo no es una máquina para llevar el cerebro. La verdad que eso me resultó muy ejemplificador, esa imagen, y que se corre con las manos, ¿no? Un Usain Bolt o un buen deportista, uno puede ver, ahí está justo pasado en la tele, un gol, y están siempre implicados los brazos, las manos. A Rocío la podemos encontrar en Más que Salud, en Instagram, a Gabriela Actizana, también en su centro Mímesis y en Quality Espacio, ahí los martes y jueves. Y ya nos vamos. Así es, llegamos hasta acá hoy.
Bueno, y a Marce lo pueden encontrar en @MarceloOrtizDana. Los que están del otro lado en Instagram ya lo saben, les agradecemos mucho estar ahí del otro lado. Si les gusta, compártanlo. La idea es aportar un granito para que todos, grandes, chicos, demos un paso más, ¿no?, hacia el éxito y la felicidad. Muy bien, llegamos hasta acá hoy con Más que Bien con Actis Dana. Muchas gracias. Nos vamos con Mana.